10 de la mañana con 32 minutos. Qué interesante conversación con Eugenio Severín y su libro Otra Educación, Aprender en el Siglo XXI. Y seguimos con un invitado muy interesante. Él es cantautor, se llama Diego Lorenzini, artista visual, músico, residente en Barcelona, pero nos visita con su gira de Todo un Poco 2025. ¿Cómo estás, Diego Lorenzini? Muy bien, ¿y tú, Nicolás Rojas? Muy bien, muy honrado de tenerte aquí. Y somos infidentes porque tu música siempre suena en esta radio y en este programa, así que estamos todos los fanáticos contentos. Wow, muchas gracias por ponerme atención. Bueno, Diego, este año lanzaste un disco súper interesante que se llama I, que son colaboraciones, son 17 tracks que incluye este disco. ¿Y cómo se concibió, no? Vemos una ronda de personajes, un arcoíris y una letra que dice I en la portada. Bueno, es un disco que en el fondo el título I, entre signos de interrogación, es como la típica pregunta, ya, ¿y? Pero también tiene que ver con que todas las canciones son colaboraciones, no featurings o invitaciones políticas así de vamos a hacer que esta canción tenga más escuchas con este invitado especial, sino que son canciones que yo venía haciendo hace un tiempo con otros cantautores y también con amigos, familias, están mis dos hermanos, por ejemplo. Todas las canciones son Diego Lorenzini y alguien más. Bueno, y Jorge Teillier, por ejemplo. Y Jorge Teillier, por ejemplo. Claro, que fue muy bonito poder no solamente hacer la musicalización del año que viene, que es un poema del libro Para Ángeles y Gorriones, sino que también obtener de los herederos, Carolina y Sebastián, que fueron muy amables, el permiso para publicarla, pero también para publicarla de esta forma, como si hubiese sido una colaboración también, o sea, que tuviese el mismo formato. No Diego Lorenzini el año que viene basado en poema de Jorge Teillier, sino que Diego Lorenzini y Jorge Teillier el año que viene. Eso me parece de una generosidad casi obscena. Bueno, y también es bien interesante revisar el cartel, ¿no?, de colaboración. Está, por ejemplo, Princesa Alba, Maite Pizarro, José Alloc, a quien escuchábamos en la primera canción, que se llama Cadáver Exquisito, Chufla, Chine.png, Simón Campuzano, Joaquín Lorenzini, vamos a mencionarlos a todos y a todas, Rosario Alfonso, Pilar Quinteros, Carlos Alberto Yardina, Rafael Yaluf, Art más Z, Leo Salinas, Nicolás Lorenzini, Maite Pizarro, Granada. ¿Cómo fue la selección de estos amigos y amigas para crear, ¿no? ¿Y cómo se trabajaron estas canciones? Bueno, yo llegué a este disco, en un momento me di cuenta que tenía un disco entre manos o que sería bueno encauzar ciertas colaboraciones que habían ocurrido de manera espontánea para que tuvieran un hogar. Entonces muchas de las colaboraciones que hay aquí no necesariamente las hice pensando en que fueran parte de un disco, o no le propuse a todos quienes participan, hey, estoy haciendo un disco de colaboraciones, ¿quieres colaborar? Sino que me di cuenta que tenía muchas colaboraciones, porque para hacerlo de la manera en que al menos en este disco está hecho y como más me acomoda a mí, tiene que ver con la naturalidad, con la espontaneidad y tiene que ver con una manera orgánica de sentir una conexión con alguien y a través de un chiste o a través de compartir camarines con los músicos, por ejemplo con Simón Campuzano de Niño del Cerro, con Chini.png, con Rosario Alfonso, pero también con mis hermanos o con amigos, por ejemplo Chuflas, un amigo de Talca, con quien pudimos hacer esta canción, no porque yo le dijera vamos a hacer esta canción para este disco, sino que teníamos esta canción andando y de repente le dije, oye, ¿te gustaría ser parte de este disco? Bueno, entonces todas las canciones están no solamente cantadas en conjunto o interpretadas en conjunto, sino que compuestas. Algunas hicieron la letra y yo la música, a veces la música y la letra la hicimos juntos, a veces ellos hicieron la música y yo la letra. Es todo combinado, entonces al final me cuesta menos escucharlo, este disco, porque puedo ver las partes en las que yo no participé y sentirme orgulloso de que sean parte de un disco que está entretenido. Cuando hago un disco solo puedo ver los errores. Aquí veo como las luces de lo que pusieron los otros. Bueno, la invitación es a escuchar este disco que ya está en plataformas digitales, ¿no? Spotify, YouTube, lo que se le ocurra, está disponible el disco I de Diego Lorenzini. Y te cuento, Diego, que hace unos días nos visitó el cantautor venezolano José y el Toro y vino con su guitarra y tenemos la suerte que tú también viniste con la tuya. ¿Podemos escuchar alguna canción? Bueno, podemos... voy a tratar de lograr algo aquí. Voy a tocar una canción, voy a pegar una pequeña afinadita. Yo en realidad este disco también lo hice pensando en otro disco simultáneo que también he estado grabando, que es un disco solista,
Entonces, en beneficio de quienes me acompañaron, para no tocar alguna de esas canciones que compusimos juntos de manera solitaria, voy a tocar una canción del otro disco que aún no se publica, pero que es solo. Esta canción se llama Autotune. Ojalá que el universo usara la misma cantidad y tuviera la misma cantidad de autotune, de autotune, de autotune, de autotune, de autotune, de autotune, que me ordena el aire, que me ordena el aire, que me ordena el aire, que me ordena el aire. Ojalá que el universo usara la misma cantidad y tuviera la misma cantidad de autotune, de autotune, de autotune, de autotune, de autotune, de autotune, que me ordena el aire, que me ordena el aire, que me ordena el aire, que me ordena el aire. Redondear la nada para que el todo quede equidistante, dejando el todo con sabor a nada, dejando el todo con sabor a nada. Redondear la nada para poder dormir. Escuchamos a Diego Lorenzini totalmente en vivo con esto que se llama Autotune, que viene en el próximo disco, ¿cierto, Diego? Que viene en el próximo disco, sí. ¿Cómo se llama el próximo disco? Caricatura. Caricatura. Qué interesante. Y quisiéramos conversar también sobre esta gira que se llama De Todo Un Poco 2025, y que partió en Valparaíso, te presentaste en Santiago también en el Festival Nube, y ahora te vas el 6 de diciembre a la región del Biobío. Claro, voy al Festival Plural, que yo normalmente cuando hago estas giras, que siempre son más o menos en estas fechas, cuando vengo a Chile, a Latinoamérica a hacer giras, toco solo, conciertos de larga duración, pero esta vez estoy participando de más festivales y estoy muy contento porque son festivales que tienen relación con el arte, con la naturaleza. Entonces voy a estar en Tomé, en el Festival Plural, y voy a estar también en el Festival Efecto Isla en Castro. Pero además me voy a dar el gusto de tener unos conciertos solitarios completamente, así de larga duración, en donde voy a tocar de todo un poco, o sea, canciones nuevas, canciones del disco I, canciones de este disco Caricatura que aún no existe, canciones antiguas y canciones más antiguas aún, incluso. Y voy a tocar en Puerto Montt el 17 de diciembre, en Concepción el 19 de diciembre y el 20 de diciembre en Talca. Bueno, y también en Santiago el 11 de diciembre, con entradas ¿verdad? agotadas en Matucana 100. Sí. Y usted que nos escucha en Santiago, le pedimos a Diego otra fecha, si es posible. Quizá ocurra un milagro en los próximos días, ¿o no? Sería genial, sí, porque ese se agotó súper rápido, entonces sería bueno tener algún otro cariñito con Santiago. Bueno, si hay alguna otra fecha les estaremos contando en el semáforo. Y que el disco se llame Caricatura, yo me acuerdo de, quizá ustedes conocen el disco Folclore Imaginario de Jepe, con canciones de Margot Loyola,
¿Quién hizo esa portada, Diego Lorenzini? Bueno, la hice yo. Ah, mira, qué curioso. Y encuentro muy interesante que Diego estudió arte, es artista visual, también es cantautor, músico, bueno, productor también, ¿no? ¿Cómo se fue mezclando esa creatividad en distintos soportes en tu trayectoria? Bueno, yo creo que el arte es algo que es tan líquido, entonces de pronto hacer una canción se parece mucho a hacer un dibujo, o producir una canción es muy parecido a componerla. Entonces el ir aprendiendo esas cosas fue más o menos un proceso natural, pero al mismo tiempo hacer arte es muy difícil, entonces uno tiene que aprender de todo, tiene que ser un poco un maestro chasquilla. Entonces, si bien yo estudié arte y soy profesor de dibujo, esa es mi formación, y si bien lo he ejercido, yo estudié arte porque quería hacer cómics. Y bueno, dicen que la mejor manera de hacer reír a Dios es contándole tus planes, porque hasta el minuto no he hecho ningún cómic, al menos de manera oficial, pero trabajo como músico, que es un sueño con el que me encontré, que no tenía de antemano, pero que a medida que fui avanzando me lo encontré, y para eso tuve que aprender a dibujar las portadas, diseñar, aprender a usar programas de diseño, aprender a producir mi música, aprender a producir los conciertos, aprender a hacer muchas cosas, encontrándome con muchas personas muy amables y muy geniales con quienes colaborar, no solamente en el disco componiendo, sino que también en todas esas cosas que digo que hago solo, pero en realidad recibo mucha ayuda también. Bueno, y hablábamos de este disco y de Diego Lorenzini con colaboraciones de distintas artistas. ¿Cómo ves la escena creativa en Chile, no? Tú estás viviendo en Barcelona, pero vienes y te encuentras con qué. Si comparamos hace 10 años, ¿cómo está la escena hoy día, por ejemplo? Bueno, me parece que es una continuación con la cual me siento muy identificado, de lo que hasta cierto punto yo sentía que mi generación o la generación anterior ya venía cambiando de quizás la forma de hacer música, sobre todo si hablamos del mundo musical más que del mundo artístico, en donde hay mucha colaboración. Y eso es muy bonito. O sea, a mí me gusta pensar y ver y ser testigo de que las bandas jóvenes y los proyectos musicales jóvenes tienden a colaborar entre sí, y no solamente en términos musicales, sino que también de gestión. Entonces, esto de ser maestro chasquilla es algo que lo veo muy común y cada vez más sofisticado. O sea, hay gente que tiene unas herramientas muy agudas, muy profundas, para poder sacar adelante un proyecto en un país que es bellísimo y que tiene una identidad y tiene una riqueza cultural muy grande, pero que en muchos casos siempre pone como última prioridad el arte. Y entonces veo que ahí hay una lucha como de la cual me siento muy orgulloso de que exista, de que sea parte del lugar de donde soy, pero también quizás en cierto punto sentirme parte de ese grupo. Es muy bonito verlo, y que eso no solamente es parte de la gente joven o los proyectos jóvenes, sino que ha ido un poco permeando también en las generaciones de más arriba, en donde se solía pelear más o como luchar más por ese pequeño espacio. A mí me va a ir bien y me da lo mismo a los demás, o me va a ir bien a costa de los demás. En cambio ahora es como, en vez de hazlo tú mismo, es como hagámoslo entre nosotros mismos. Además que es muy entretenido el proceso, ¿no? De crear, y se generan amistades. Es bien interesante todo el trabajo que ha hecho, por ejemplo, Uva Robot. Diego, te quería invitar a que nos cantes una canción, la que tú quieras, que ha sido significativa en tu carrera. ¿Alguna canción que le tienes un cariñito especial? Así que la cante ahora. ¿Sí? ¿A capela? Podría ser, ¿O ¿no? qué? Con tu guitarrita. Claro, yo puedo rellenar porque estamos en semáforo en Radio Universidad de Chile, 10:46, partiendo de diciembre, con Diego Lorenzini en el estudio. Puedo contar un chiste, pero creo que no va a ser necesario. Quizás no es necesario, pero Es muy estoy malo. pensando porque me tiraste una difícil, de tocar una canción significativa para mi carrera. Estoy pensando mientras afino. Sí. Pero bueno, quizás no me sale muy bien, porque de verdad voy a tocar una que no toco hace mucho tiempo, pero esta es como la primera canción que hice y que me gustó, y que es una canción de la banda de música no experimental Varios Artistas. Terminó siendo parte del catálogo de esa banda. Es así. A ver, voy a bajar un poquito el micrófono para que se escuche la guitarra. Ahí.
los presos del terror. Un señor le dice a otro señor sentado sobre un leviatán: usted tiene algo importante que decir. Frágil como un témpano de hielo repartido cual cóctel a un tropical punto de acción militar. El señor responde sin hablar, tomando lápiz y papel, está dibujando hasta el día de hoy. Hola, señor mudo, ¿qué está haciendo usted? Van y le preguntan 100 años después. He estado buscando cuál es mi lugar. ¿Cuál es la respuesta que debo entregar? Ahora lo sé, es no se queden en el pasado, es no se queden en el pasado. Le sonríe arrugado como un celofán. Qué bonito, ¿eh? Escuchamos a Diego Lorenzini en vivo en Radio Universidad de Chile. Él nos viene a contar de su gira De Todo Un Poco 2025 y estamos ya empezando los recuentos, ¿no? Estamos en diciembre. ¿Cómo avisoras ese 2026, Diego? ¿Viene disco nuevo? ¿Qué planes tienes? Bueno, no podría prometer nada porque a veces los procesos uno desea cosas y se demoran más y al menos a mí, como acabo de sacar, hay muchos procesos relativos a la difusión, al camino natural que tiene un disco, los conciertos, que a veces hace que sea más difícil poder concentrarse en la otra parte, que es la de composición y de producción. Entonces no podría prometer que se viene el disco nuevo, aunque me encantaría que estuviera el próximo año, el 2026, que espero sea un lindo año. O sea, tengo todas las esperanzas puestas en que sea un lindo año, pero si bien no quiero ser pesimista, soy un optimista informado y las cosas no están fáciles. Por tanto, bueno, hay que ponerle ahí el corazón y la mejor de las intenciones en tratar de hacer el 2026 un mejor año. El otro día, Diego, conversábamos aquí con Raimundo Santander y con la Sol Díaz. Ellos tienen un proyecto que se llama La Orquesta del Viento, y nos contaban del aprendizaje de su camino, ¿no? ¿Tú qué le aconsejarías a alguien que esté partiendo en la música o en el arte en base a tus años ya de experiencia? Yo creo que lo que a mí más me ha servido es mantenerse flexible y al mismo tiempo saber reconocer cuáles son las cosas que realmente te apasionan y no hacer algo que esté al lado de eso que te apasiona, sino que luchar por aquello que te hace feliz, porque en el fondo los resultados de hacer música, de dibujar, de lo relativo a lo artístico, necesita mucho tiempo para que te traiga de vuelta retribuciones de todo tipo, materiales o simbólicas. Entonces, lo importante es que lo que haces lo hagas disfrutándolo. Eso no significa que sea solamente terapéutico o solamente onanista de darte placer, sino que a veces hay que pasar de largo, a veces hay que sufrir por algo que uno está haciendo.
pero todo ese sacrificio que esté a disposición de algo que realmente te apasiona, que realmente tiene sentido para ti. Porque tratar de hacer cosas que se parezcan a aquello que es popular o eso que debería ser más amable para que otra gente lo entienda, o pensando en reproducciones, ya que estamos en el mundo de las plataformas digitales, como obtener números, eso lo único que va a hacer es quemarte, porque aunque le pongas el pie en el acelerador al máximo, nada va a llegar tan rápido de vuelta. Al menos si quieres hacer algo que sea profundo y que te llene. Entonces, lo más importante es que puedas hacer algo que cuando lo hagas lo disfrutes y te apasione y tenga sentido para ti y no sentido para otros. Eso vendrá después. Si tiene sentido para otros, bueno, eso llegará después. Además que lo genuino se nota. Claro, no estar imitando otra cosa, sino ser leal a la creación propia. Diego Lorenzini, son las 10:52, se nos comienza a ir el tiempo, pero recordemos a la gente las próximas fechas de tu gira. Bueno, voy a tocar este 6 de diciembre en el Festival Plural en Tomé. Luego el 11 de diciembre en Santiago, en Matucana 100. Lamentablemente, o afortunadamente para mí, está agotado. El 13 de diciembre voy a tocar en Chiloé, en Castro, en el Festival Efecto Isla, que es un festival que está muy relacionado con la naturaleza. Luego, el 14 de diciembre voy a tocar en Rilán, en Estudio Rilán Adentro. Es un concierto chiquitito. Estoy muy, muy contento porque no conozco Rilán. Y el 17 de diciembre voy a tocar en Puerto Montt, en Varadero. Y el 19 de diciembre en Concepción, en el Teatro Ligüen. Y el 20 de diciembre en Talca, en La Candelaria. Bueno, la invitación también a seguir a un Diego Lorenzini en Instagram. Ahí está toda la información actualizada. Y tú eres de Talca, además. Te Yo soy de despides en Talca, casa, sí, ¿no? sí. Claro, sí. A mí siempre me interesa poner dentro de las giras, porque esta es una gira que no es por Chile, es por una pequeña gira por el centro sur de Chile. Ya me gustaría, y estamos tratando de organizar cosas más hacia el norte o incluso más hacia el sur, pero siempre que puedo meto a Talca, porque yo recibí estas retribuciones de las que hablaba con mucho desfase en Talca. O sea, me escucharon mucho antes en Valparaíso, mucho antes en Santiago, mucho antes incluso fuera de Chile que en Talca. Pero ahora que hay gente más joven, al parecer, al ver sus caras en los conciertos, que se me considere en Talca, para mí es un orgullo, pero también es un placer poder volver ahí, estar con mi familia y tocar en ese lugar que, si bien se demoró en darme retribuciones, me dio todo lo que tengo para hacer música, me dio todo la chispa y la alegría y las tristezas que pongo en las canciones. Sí. Bueno, aquí cito a Diego Lorenzini. Talca no era una fiesta, pero era linda, ¿no? Y citando parte de la obra de Diego Lorenzini. Diego, nos tenemos que ir. Queremos agradecer a las personas que nos han seguido hoy. Queremos también invitarles a seguir porque vienen las noticias con Luis Schwaner y también una programación imperdible en Radio Universidad de Chile. Nuestra productora Tania González ha elegido una canción que queremos que tú presentes, Diego. Es un billete donde sale Ignacio Carrera Pinto. Con esto nos despedimos, Diego Lorenzini presentando esta canción. Bueno, esta canción se llama Billete de Luca. En efecto, habla de Ignacio Carrera Pinto, habla de la Guerra del Pacífico, habla del capitalismo, pero sobre todo habla de amor y de cómo Ignacio Carrera Pinto, de manera muy extraña, después de haber tenido mucho tiempo un jockey de la Guerra del Pacífico, cuando se lo sacaron tenía pelo, porque era calvo, pero ahora nadie le extraña que aparezca con pelo. Es como si de algún momento a otro Arturo Prat apareciera con pelo, a todos le extrañaría. Ignacio Carrera Pinto no, porque estuvo mucho tiempo en nuestro imaginario con sombrero. Esto se llama Billete de Luca.